Me presento. Soy Doris Alexandra Judy Jiménez Jiménez y hoy les quiero presentar un caso emblemático que marcó profundamente la historia del Perú, las esterilizaciones forzadas realizadas entre 1996 y el año 2000. Este proceso implementado como parte de una política de planificación familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori, terminó siendo una práctica que vulneró los derechos fundamentales de miles de mujeres, especialmente de sectores rurales e indígenas. Mi exposición se apoya en el mapa conceptual que he elaborado, en el que se observa cómo en este caso se entrelazan tres dimensiones clave: la sociedad, la cultura y el derecho. Lo interesante de este análisis es que al observar estas conexiones podemos entender cómo un sistema jurídico y político, en lugar de proteger a las personas, puede convertirse en un instrumento de discriminación y violencia estructural. Si empezamos por la dimensión de la sociedad, debemos señalar quiénes fueron las principales víctimas. No se trató de un fenómeno generalizado para toda la población, sino que se enfocó en mujeres pobres, campesinas e indígenas, muchas de ellas quechohablantes o provenientes de comunidades amazónicas. Estas mujeres ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad por la pobreza y por la discriminación estructural que existía hacia las comunidades rurales. El Estado, en lugar de ofrecerles protección y oportunidades, las convirtió en objeto de una política que busca reducir la natalidad y bajo la idea de modernizar el país como consecuencia, muchas de ellas no solo perdieron su capacidad reproductiva sin consentimiento, sino que sufrieron traumas físicos y psicológicos de por vida, rupturas familiares y un profundo sentimiento de desconfianza hacia las instituciones estatales. Esto dañó no solamente a las personas, sino al tejido comunitario. En cuanto a cultura, este caso refleja un choque evidente para las comunidades indígenas. El cuerpo, la maternidad y la vida familiar tienen un significado profundo que está ligado a su cosmovisión. La maternidad no es solo una experiencia individual, sino un valor comunitario, vinculado al futuro de la familia y de la comunidad. Al imponer políticas de esterilización sin consulta, el Estado no solo vulneró sus derechos individuales, sino que también atacó directamente su cosmovisión. Además, muchas mujeres no comprendieron lo que estaba ocurriendo, ya que no hablaban español y no recibieron información en su lengua materna. Esto generó un tipo de violencia simbólica. Se tomaban decisiones sobre sus cuerpos sin que ellas pudieran comprenderlas ni cuestionarlas. De esta manera, la política estatal invisibilizó los saberes culturales y los derechos colectivos de estas comunidades. Ahora sí, pasamos a la dimensión del derecho. Encontramos una paradoja oficialmente. Estas esterilizaciones se marcaron dentro de programas de planificación familiar. En el discurso se hablaba de mejorar la salud reproductiva y dar más autonomía a las mujeres. Sin embargo, en la práctica fue un uso del derecho y las políticas públicas para controlar a la población. Aquí se violaron derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos reproductivos, el derecho a la integridad física y psicológica e incluso el derecho a la identidad cultural. Con el paso de los años, se presentaron denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que obligó al Estado peruano a reconocer estas violaciones y asumir responsabilidades, aunque muchas víctimas aún esperan justicia y reparación completa. Lo más relevante de este caso es observar la interrelación entre sociedad, cultura y derecho. No podemos entender lo que ocurrió si no analizamos estas dimensiones por separado. La discriminación de género y etnia en la sociedad fue el terreno que permitió que estas prácticas se ejecutaran. La cultura indígena fue ignorada. Sus lenguas, sus valores, sus formas de ver el mundo fueron completamente desestimadas y el derecho que debería haber protegido a las personas fue instrumentalizado como una herramienta de control poblacional. Este cruce de factores demuestra que el derecho no es neutral, puede reproducir desigualdades sociales y culturales si no está acompañado por un enfoque de derechos humanos y de respeto a la diversidad cultural. En conclusión, el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú nos deja varias lecciones. Nos muestra cómo el poder político puede aprovechar las desigualdades sociales y culturales para imponer políticas que vulneran derechos. Nos recuerda que la sociedad y la cultura deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar normas y programas. Y sobre todo nos obliga a pensar que el derecho no cumple su función cuando está verdaderamente al servicio de la dignidad humana, respetando la diversidad
y protegiendo a los más vulnerables. Muchas gracias.